Ahora nos encontramos. Azucena, por favor, ¿puedes silenciarte? Te silencio yo. Bien, nos encontramos en el barroco, que rompe con los modelos clásicos, rompe con... Sí, con todo, ¿no? Rompe con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, a ver, romper suena así muy heavy metal, ¿eh? Yo no diría que rompe, sino que va evolucionando todo, ¿no? Va evolucionando hacia lo que nos vamos a encontrar hoy, ¿no? Que es el barroco. Ya poderos daros una idea, he puesto aquí algunas obras representativas. Yo destacaría sobre todo artistas españoles como Velázquez, que dan un gran aporte en este caso, a la pintura barroca. Este arte se sitúa entre el siglo XV y el siglo XVII en toda Europa, ¿eh? y el siglo XVIII, perdón. Y además es muy importante porque transforma lo que es el arte, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, pero cabe añadir en esta época la danza, la literatura, la música, ¿eh? Y destacan, entre otras obras, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que todos en vuestras casas, pues a lo mejor tenéis un ejemplar, ¿no? De este libro que yo creo que, bueno, pues, en fin, es uno de los grandes libros de España, ¿no? Bien, como os decía, irrumpe este arte en Europa occidental como siempre, pero ahora ya conocemos lo que es Latinoamérica, ¿no? Que será la España también, ¿no? Como podemos ver en esta imagen que he rescatado. Es el tiempo también de las colonias, ¿eh? de la expansión de los imperios, pero también grandes conflictos, tanto religiosos como políticos, ¿no? Y nos vamos a encontrar también aquí la reforma de Martín Lutero y la contrarreforma de la Iglesia con el Concilio de Trento, lo que también va a hacer que la Iglesia adquiera un papel también propagandístico, ¿no? De expandir, como estamos hoy esta tarde, de expandir su doctrina y su dogma, ¿no? Se van a recuperar, bueno, se van a ensalzar dogmas como la Asunción de la Virgen, u otros dogmas que a partir del Concilio de Trento dirigirán un poco los postulados de la Iglesia Católica. Estos conflictos afectan, claro que sí, al arte y van a afectar a la vida cotidiana, de todo este tiempo, ¿no? Yo hago muchas referencias siempre que esto de que España no tenía colonias, ¿eh? España está reinada por los reyes católicos y los reyes católicos no conciben América como una subcolonia, sino que la conciben como una provincia más, ¿eh? Como una provincia más. Lo cual, como ya dije en el Renacimiento, que en 1492 es descubierta, ¿no? Colonizada, como lo queramos llamar, América, y recibe de Europa una gran... Ay, señor. Bueno, se me ha ido la palabra. Y tú vas a América Latina y puedes ver ciudades completamente españolas, ¿no? Con su Plaza Mayor, su catedral, todo, ¿no? Y ahí me sorprendía mucho pues el barroquismo de algunos edificios clasicistas en Perú. Yo he estado un año allí en Perú trabajando de voluntario como maestro y me sorprendía esto. Y es verdad que los españoles hicimos cosas mal allí, ¿no? Porque muchas veces llevábamos a presos y tal, y invadían y mataban y asesinaban, sí, es verdad, ¿no? Pero les dimos cosas muy importantes como el arte, el estudio, la ciencia, ¿no? Pusimos las primeras universidades, sobre todo gracias a las órdenes religiosas,
les dimos gobiernos, les implantamos la democracia. Bueno, hicimos cosas bien y como en todas las épocas también cosas mal. Pero bueno, sin entrar ahí. Quería resaltar que era un tiempo de mucho conflicto. Y este barroco, que al principio era algo desordenado, asimétrico, rompiendo con los ideales clasicistas, bueno, pues se va ganando en refinamiento, en pulcritud, en delicadeza, ¿no? Haciendo sobre todo un énfasis en la realidad, sin cánones de belleza, sino lo que es, de lo cotidiano. Y luego una visión también muy naturalista, ¿no? Respecto a lo mejor a lo que habíamos conocido, pues una visión mucho más, sí, como decía, ¿no? Toda esta realidad, pues a lo mejor no vamos a tener a un David como el de Miguel Ángel, ¿no? Joven, apuesto, cumpliendo cánones de belleza, o a una primavera súper joven, femenina, pulcra. No, vamos a tener aquí una realidad y a lo mejor lo que vemos es a una persona vieja, un hombre viejo, con sus arrugas, con sus defectos, ¿no? Y luego también, sí, este clasicismo que de alguna manera se rompe, ¿no? Pero continúa inspirando a los nuevos artistas que vamos a ver, ¿no? Pues Caravaggio, Rubens, Velázquez son grandes ejemplos de la pintura, Bernini y Pedro de Mena de la escultura y Borromini de la arquitectura, por ejemplo. Bueno, la arquitectura barroca, lo que más tenemos que destacar es todo este arte va a aparecer lo que vamos a llamar muchas veces la teatralidad. La teatralidad es, sin más, esa búsqueda de una escena llena de movimiento, de imágenes, de... Sí, eso, ¿no? Y aquí aparece el concepto de horror vacui, ¿no? Horror al vacío. Unas plantas mixtilíneas, pues con formas de curva, rompiendo la monotonía, ¿no? del clasicismo, ¿no? que van a hacer que el arquitecto, el escultor o el pintor adquieran más volumen, ¿no? Y ya no solo más volumen, sino más espacio para poner sus obras, ¿no? Este desequilibrio asimétrico que os hablaba al principio, que ya os indicaba yo, que era... ¿me habéis interrumpido? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Este desequilibrio, este movimiento que ya os lo indicaba yo, pues va a aparecer mucho en todas las imágenes, ¿no? Una cierta distorsión, por esto que os comentaba de la realidad de lo viejo, lo joven. Pues bueno, van a ver aquí cómo no vamos a tener a lo mejor una parte terrenal y una celestial, sino que se va a romper, que no van a ver una perspectiva lineal ni puntos de fuga, sino que vamos a ver diferentes perspectivas que se van a superponer. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Y la fachada en todo el edificio barroco va a ser el exponente central y principal, donde los arquitectos más se van a desenvolver, ¿no? Para destacar, la primera obra que he puesto pues es la Plaza de San Pedro, de Bernini, que ya las fuimos viendo las evoluciones de la Basílica de San Pedro, y bueno, pues os he querido poner como primera obra la Plaza de San Pedro que todos conocéis. Si no habéis ido, pues por lo menos en imagen. Para comenzar, pues eso, la encarga Bernini el Papa Pablo V en 1656. Y como podemos observar, son dos plazas tangentes, ¿no? que se unen. Una primera plaza, que es la que da el pórtico a la fachada de la basílica, que es esta plaza trapezoidal, y otra helicoidal, ovalada, ¿no? que en el medio tendrá un obelisco. En los obeliscos son estos pilares largos. Normalmente se entiende, ¿no? que los trajeron pues mandos de batalla y tal de Egipto, ¿no? De África,
pues trajeron los obeliscos a Roma. Las grandes potencias universales, cuando iban y se fijaban en obras de arte y tal, les atraía, y por eso ha habido también tantos movimientos de pieza de arte. Y una que las ha utilizado Roma ha sido el obelisco, ¿no? Que es esta columna de 20 metros de alto aproximadamente, que un poco está en el medio de la plaza. Y se rompe también con esto de los círculos, el cuadrado. Vamos a ver plantas ya no rectangulares, no de planta basilical, sino a lo mejor ovaladas o trapezoidales, etc. Sí, copia de viejos atrios paleocristianos, sí, la idea venía de aquí, ¿no? De los viejos atrios paleocristianos y propíleos de la Acrópolis de Grecia, ¿no? Un poco era la primera idea que tenía Bernini al hacer esta gran plaza, ¿no? Que servía para congregar a muchísima gente, ¿no? Estas plazas se cierran con un muro que se adosa en columnas, y la helicoidal, esta primera columna de aquí, o sea, esta primera plaza de aquí, para el espectador de la Via Conciliazione, es 4 filas de columnas de orden gigante, y además lo curioso es que si tú te pones en recto, tú no ves esas 4 filas, ¿no? Ves una sola fila. En cambio, si coges más perspectiva o más ángulo, aparece un muro cerrado. Es una cosa curiosa de este juego con la matemática y la arquitectura, que siempre está presente, ¿no? Está hecho de mármol y piedra, y tiene una decoración, que esto también es muy típico del barroco. Arriba de la cornisa, pues tiene estas esculturas, que son santos, apóstoles, o incluso los signos papales, ¿no? Pues como la llave de San Pedro o la tiara papal, las 3 coronas estas que hablábamos ya en el Cordero Místico de Gante. Y bueno, y como os decía, pues está escrito en este obelisco, y además 2 fuentes, ¿no? Recordando un poco los templos o los baptisterios incluso, ¿no? Hace ahí una alegoría a esto mismo, ¿no? Pues al baptisterio, al bautismo, al agua, a la vida, y también a la muerte, ¿no? Porque el agua significa las 2 cosas. O también a toda la cultura islámica, que como podíamos ver en la Alhambra de Granada, ponen estas fuentes, ¿no? Con los 4 chorros de norte, sur, este y oeste de todo el mundo. Y como ya apuntaba, que sirve para albergar pues todas las celebraciones católicas que hoy podemos seguir viendo al Papa Francisco, por ejemplo, salir en las audiencias generales de los miércoles, aunque ahora no vaya mucha gente, porque estamos confinados, por supuesto. Bien, otra de las grandes obras de Bernini es la capilla de San Andrés del Quirinal, que data del 1661. Esta es un punto de inflexión en el arte barroco, que muchos autores después se van a nutrir de este trabajo. Por eso os he puesto aquí esta fotografía, ¿no? Que o sea, está doblada porque es una foto de escáner, ¿no? Y podemos ver pues, que no es una planta rectangular, ni tiene planta de cruz latina, ni de cruz griega, sino es una planta de forma oval. Sirvió para albergar el noviciado de la Compañía de Jesús de San Ignacio Loyola. Entonces, por si no lo sabéis, San Ignacio Loyola es un padre de la Iglesia y además es español, y es el patrón de las misiones. Y pues hace su primera capilla, que además muchas veces acudía el Papa a celebrar allí misa y tal, porque tenía una residencia al lado, en la calle San Andrés del Quirinal, en Roma. Y bueno, pues aquí tenemos esta iglesia, ¿no? Con esta planta circular. Vemos que hay una cúpula, también con la linterna. Vemos que no hay tambor, se ha eliminado el tambor,
y vemos estas ventanas, estos vanos que dan claridad y dan luz al interior. Luego es una estructura adintelada, como podemos observar aquí en la foto de la izquierda. Incluso tiene estas volutas que nos recuerdan a Santa María Novella. Pero este entablamiento curvo es aquí lo peculiar, ¿no? Todo adintelado por estas columnas de orden compuesto, y este adintelamiento curvo con ese arco de medio punto, que es lo característico de toda fachada barroca, que va a romper con la linealidad, la simetría, etc. Bueno, otra gran parroquia que tenemos aquí es la parroquia Santa Inés de Borromini, que está en la Plaza Navona. La encargó el Papa Inocencio X en 1661. Y bueno, esta plaza, si habéis estado en Roma, pues habréis estado seguro, aunque no sé si os habéis dado cuenta, pero sí. La encomienda el Papa Inocencio X a Reinaldi. Después de esto hay un parón aquí que la modifica Borromini, y luego la vuelve a coger Reinaldi. Y está dividida, como podemos ver, en 3 secciones. Esto lo idea Reinaldi, pero Borromini, no sé si me pongo aquí abajo, Borromini hace de la fachada, baja los campanarios, que los habían ideado Reinaldi, el padre y el hijo, mucho más altas que la cúpula. Pues Borromini las baja solo un nivel, ensalzando la cúpula, que aquí no ha perdido el tambor, como podemos ver, y los vanos de los muros los completa este hexágono con las ventanas, y también a la fachada vemos cómo le proporciona esas curvas, separando las secciones, y este frontón de medio punto, y arriba del entablamiento, pues esta balaustrada, que también va a ser muy repetida en todas las fachadas barrocas. Vamos a ver siempre cómo los niveles se separan por este balcón o este pollo, como lo vamos a llamar, ¿no? Y bueno, cuando Borromini le quitan de la obra, por diferentes tensiones, Reinaldi sigue y sube, iguala la altura de los 2 campanarios a la altura de la cúpula, ¿no? Entonces, si tú estás de frente, pues puedes ver cómo los campanarios son iguales a la cúpula, ¿no? Tenemos también la capilla esta, la parroquia, es de planta rectangular, ¿eh? Pero bueno, si pudiéramos estar allí, veríamos que es imponente, ¿no? Es grandiosa la fachada, es grandiosa. No sé si os fijáis, ¿no? Las personas respecto a la monumentalidad de la fachada, ¿no? Que es casi toda la iglesia, ¿no? Es casi toda la iglesia, porque la cúpula está aquí y el altar mayor está ahí. O sea, no tiene más. Pero vemos esa fachada como gana protagonismo. Esta es la obra, yo creo que más representativa del barroco, de manos de Borromini. Vamos a ver, porque yo me había hecho aquí una pequeña chuleta y no la encuentro, que era importante. Sí, aquí la tengo. Porque es un poco complicado de explicar, sobre todo todas las tensiones y todas las divisiones que va a haber en esta obra, en esta fachada. Es San Carlos de las 4 Fuentes. Bueno, perdón, se me olvidaba que aquí Bernini, que era competencia de Borromini, hace una fuente, que hay una anécdota de esta fuente, que hay la única figura, que luego la veremos, que mira la fachada de Borromini y se tapa la cara, ¿no? Se tapa los ojos, la vista, para no ver, a su modo de parecer, de Bernini, el desastre de Borromini. Paréntesis. Eso es importante que lo pongáis en anécdotas, más que otras cosas, a lo mejor anecdóticas que puedo llegar a decir.
Bien. Bueno, como veis, esta obra fue un encargo de los trinitarios españoles a Borromini. Muchas órdenes españolas que empezaban a crecer gracias a la Contrarreforma y al impulso de la fe, ¿no?, que dio el Concilio de Trento, pues se instalaban en Roma para tener el beneplácito del Papa y les autorizara todas las obras o todas las misiones que tenían estos hombres, estas órdenes, para el bien de los prójimos, ¿no? Vemos una fachada pues, creativa, llena de movimiento. No sé si os fijáis que parece también que está en ascendente, ¿no?, que te va a transportar hacia arriba, ¿eh? Una fachada muy creativa que hace que una el convento, el monasterio, con la iglesia, ¿no? Es una fachada que es un vértice de dos calles, ¿eh?, pero que Borromini gana espacio generando esta fachada pues con curvas y rompiendo un poco todas las secciones. Bien. Vemos esa teatralidad, ¿no? Pues todos los nichos esconden su escultura, ¿eh? Luego podemos observar que hay dos pisos, ¿no?, separadas por la balaustrada, con contracurvas y curvas, que generan también todos esos dinamismos, esa mezcla de escultura y arquitectura genera esa especie de luces, contrastes, partes que en el día se ven y en la noche, en el día se ven y en la noche se ven otras partes gracias a la luz, ¿eh? Como mensajes propios también del propio artista, ¿no?, queriendo dejar en cada obra su firma, ¿no? Vemos que toda la fachada, los dos pisos, pues el piso de abajo y el piso de arriba tiene 4 columnas, o sea, en un total de 8, de orden compuesto. Y vamos un poco a describir esto, ¿no? Bueno, la puerta la tenemos aquí. Esta es convexa, lo que esta será cóncava. El entablamiento, todo el entablamiento que es este de aquí arriba, pues también tendrá su zona convexa y su zona cóncava, rompiendo por esto que nos recuerda un poco a un tímpano, ¿no?, pero que es un gran medallón que rompe con la cornisa, ¿no?, y le da también esa sensación de que estás ascendiendo, ¿no?, inclinado. Vemos aquí también, podemos observar los arcos policonopiales, en las ventanas, o también el adintelamiento convexo en la parte 3 y en la parte 5. Como veis, todo este juego para hacer que parezca más monumental la fachada, con estas curvas convexas y cóncavas que le van a dar mucha más profundidad y movimiento a la obra, ¿no? Y como recordaba ya en la primera parroquia que vimos, estas balaustradas que nos van a acompañar, ¿no?, dividiendo el piso con estas ménsulas decorativas o estas inscripciones, que todo va a ser una ayuda para este horror vacui, que todo quería ser copado por el autor. Bueno, otras obras no arquitectónicas y que también seguían su curso son los palacios para los nobles, ¿no? Hablábamos antes de esta disputa religiosa entre protestantes y católicos, pero también aquí va a aparecer una disputa entre la nobleza, o el poder absoluto del rey, y también una revolución, ¿no?, o lo que va a ser el principio de la revolución, ¿no?, de los burgueses, y tal como desencadenará la Revolución Francesa, ¿no?, ese poder que ya está en entredicho de los reyes absolutistas, ¿no?
y que se acerca la caída del antiguo régimen. Bueno, pues en 1701 el Papa Luis XIII encomienda a Mansart este Palacio de Versalles, que al principio es un palacio pequeño, es un palacio sin mucho más, que servía para alojar al rey con amigos para irse a cazar. Bueno, pues cuando muere Luis XIII, Luis XIV, el que será llamado el Rey Sol, pues hereda este palacio que asume como una residencia privada, pero no tiene muy claro, no le gusta mucho y quiere hacer cambios. Entonces, bueno, hace una obra arquitectónica salomónica, pues hace 3 palacios en uno, de 800 hectáreas. Claro, como esto había sido encargado por el rey Luis XIII, era todavía muy clásico. Entonces hay una simetría en todo el conjunto, pero que es rota por distintos... perdón, que se va a acabar la batería. Por distintos elementos arquitectónicos, pues como todas las ventanas o las figuras que van a decorar la parte de arriba de las cornisas, como podemos ver en las imágenes detalladas. Va a ser una fachada hecha con mármol, piedras preciosas, piedra caliza también, con bronce, con oro, con diamantes, y también con maderas propias de la región, ¿no? Es un simbolismo para Francia de su magnanimidad, ¿no? Bien. Los franceses exaltándose ellos, que lo hacen muy bien. Bueno, y aparece este palacio precioso, ¿no? Creo que aquí tengo un pequeño vídeo, si no dura mucho, para que veáis cómo fue el principio y cómo es el final, porque encierra también una serie de habitaciones, de habitáculos totalmente simétricos, tanto para el rey como para la reina, pero también para sus caballeros, para los nobles, para el gobierno. O sea, se está quedando sin tiempo. Pues bien, no pasa ningún problema. Vemos esto y reiniciamos. Y luego también pues cuenta de estas 800 hectáreas, ya no solo de los palacios, sino también de fuentes, jardines con proporciones geométricas. Venga, bueno, esto parece que no se carga. Ya veremos si se carga. Lo podemos ver y si no, pues... Bueno, lo que estaba diciendo. Consta de 250 ventanas. En el segundo piso veremos columnas jónicas. Francia también les llamaban Le Brun, por un arquitecto. Y esculturas coronando el entablamento, como os decía, ¿no? Sí, quería recordar también que tiene no ha perdido estos 3 pisos, estos 3 niveles, como el Coliseo, ¿no? Empieza con un nivel más vasto, luego más pulido y luego al final el culmen, ¿no? También serán retocados con relojes traídos de otras distintas partes de Europa y formarán este Palacio de Versalles que aquí en el vídeo se podría ver, pero que mi internet en estos momentos está de huelga indefinida. Bien, pues mira, se carga. Vamos a continuar. El que quiera verlo, que me pida el enlace después. Porque os he puesto más vídeos y más cosas que aclaran cada obra. Bien, en 6 minutos daremos el Baldalquino. El Baldalquino de San Pedro, ¿no? Otra vez, si habéis estado en Roma y habéis estado en el Vaticano, pues sabréis
presenciado este conjunto arquitectónico precioso y monumental de 28 metros y medio, que lo encarga el Papa Urbano VIII en 1634 a Bernini. Está hecho de bronce macizo, negro y dorado, como podemos ver en la imagen, sin mucho más otro material, salvo los pedestales que están hechos de mármol. Cubre el altar mayor y la cripta de San Pedro. Además está situado debajo de la cúpula de Miguel Ángel, que ya dimos en el tema anterior. Es el centro de la iglesia, es la roca firme donde se instaura la iglesia, ¿no? Como podemos ver, es un conjunto arquitectónico con 4 columnas salomónicas, con este fuste helicoidal, llena de laureles, que simboliza el amor por la poesía de este papa, ¿no? de Urbano VIII, que luego corregiré esa rata de mayúscula. Y terminadas en este dosel, que va a suponer también esa cornisa con guardamalletas, que son las telas estas que bordean toda la escultura arquitectónica, pero no son telas, es de bronce, no es de tela. Y eso se llama guardamalletas. Este entablamento a modo de tallos de rama, ¿no? Ese aspecto pues monumental pero también naturalista, ¿no? Para hacerlo más decorativo, más explosivo, termina aquí con una esfera que nos recuerda al mundo, a lo que es el mundo. La Iglesia admitió desde casi el principio esta teoría de que la Tierra es redonda y al final es encumbrada por una cruz, ¿no? Que habla de la universalidad de la Iglesia católica. Católica significa universal y una en Cristo. Por eso, cuando se habla de la Iglesia católica, quiere decir que es la universal. Romana, apostólica y romana. Y apostólica quiere decir de los apóstoles, es de San Pedro. Y romana hace referencia también a toda la antigüedad, ¿no? Sin mucho más, es decir. Estos frontones mistilicios. Bueno, cada columna, como podemos observar, termina con 4 ángeles, que son el doble en proporciones de una persona humana, mucho más grande, y luego hay unos ángeles aquí en medio que muestran los signos papales, ¿no? Que son pues la tiara, creo que está aquí la tiara, y en otra estarán las llaves de San Pedro, que no sé si podemos observar. En otra también aparecen también abejas, que son las inscripciones de la familia de Urbano VIII, este escudo familiar, que cada familia noble pues tenía, ¿no? su escudo de armas. Y después, en el bleso aquí, que es liso, vamos a encontrar también una paloma, ¿no? Signo del Espíritu Santo, como Dios toca la tierra por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y se traduce eso en el altar. Sí. Este entablamiento a modo de volutas creo que lo he dicho. Y he dicho que mide 28 metros. Voy a terminar aquí, pasamos a la escultura y seguimos con el mismo link.